amigos? Viernes de muchas cosas, viernes de ser cosado, al viernes y viernes de Miguel Salinas y el boletín de información en este gran país de habla hispana conocido también como México. Desde Guadalajara, Jalisco, nos saluda Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Pues con el gusto de siempre, querido Luis, de estar aquí una vez más, agradeciéndote el espacio que nos permites tener aquí a nuestra plataforma de información multimedia para poder llevar la actualidad de algunos de los temas, porque son muchísimos, de lo que está sucediendo en la agenda en México y que tiene que ver también con los intereses y su relación con Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero principalmente de México, y bueno, pues que siempre tenemos muchas cosas que comentar y que siempre nos quedan otro tanto por comentar porque el tiempo realmente no nos da para más, pero siempre tenemos un caudal de información. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de... He visto que el canal ahí del boletín está de vuelta, anda como siempre, siendo pues líder en información. Castigado. Bueno, nos volvieron a castigar otra vez. Sí, estoy ahorita. Apenas te iba a decir, y justamente cuando apenas estabas cerrando vuelo, un castigo ahí, ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hiciste? ¿Qué pasó en el boletín? Mira, lo que pasa es que subimos una entrevista en 3 partes con el teólogo mexicano José Alberto Villasana. En las 2 primeras, pues hablamos de temas que tienen que ver con la iglesia, los últimos tiempos, profecías, temas que pues realmente esta plataforma pues no le resultan pues particularmente incómodos, ¿no? Simplemente yo que les son indiferentes. El asunto es que en el tercero hablamos sobre la actualidad de lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, y voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir, pues para evitar que este programa y este canal tuyo y el mío, pues no lo vayan a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hablamos de cierta sustancia, ¿no? Que ha estado así muy en boga, y que la gente pues va voluntariamente a solicitar, en algunos casos y en otros pues medio obligado, y por haber hablado de ese tema y haber dicho ciertas palabras. Justamente cuando iba Miguel a comentar, me lo cortaron, hasta parece complot literal. No fui. A ver, vamos a restablecer la conexión con Miguel Salinas, ya está de vuelta. Justo. Estaba diciendo y literal, para afuera. Bueno, el asunto es que precisamente por ese tema tan prohibido, donde hablamos de ciertos contenidos que se incluyen en esta sustancia, el video duró yo creo que como 1 hora, sin exagerarte, o sea, yo lo subí el domingo como a eso de las 7 de la mañana, y a las 8:30 más o menos de la mañana empecé a recibir mensajes de gente que lo quiso ver y que ya no lo encontró. Entonces yo entré a mi canal y sí, me encontré ahí el letrerote, ¿no? Del castigo, que iba a estar suspendido el canal durante 2 semanas, es decir, más o menos hasta mediados de mayo, y que no iba a poder hacer transmisiones en vivo ni subir contenido ni nada. Eso es en cuanto al canal ¿no? Del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Pero tenemos otra plataforma, otro canal de temas específicamente religiosos que se llama Orgullosamente Católico, y como también tuve la buena idea de subirlo ahí, me pasó exactamente lo mismo en él. Entonces tengo los 2 canales suspendidos. Pero bueno, nosotros los mexicanos que siempre traemos doble llanta de refacción por cualquier cosa, ¿no? Es más, a veces traemos 4 llantas de refacción y son las que estamos usando en nuestro uso diario, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer, ya tenía yo hace tiempo como de respaldo un canal alterno al boletín para poder seguir subiendo material precisamente cuando me castigan alguno de los 2 canales. Entonces, ahorita una entrevista nueva que hicimos, bueno, nueva que acabo de subir, pero que ya teníamos hecha, con un experto en temas de geoestrategia y geopolítica sobre el asunto de Rusia y Ucrania. Subimos ahí la entrevista y bueno, pues ahí está todavía. Y una conferencia que di hace como un mes, un poquito más, sobre profecías de los últimos tiempos, también lo subí a ese canal. Esas son las novedades que tenemos ahorita, que la gente que quiera ir a visitar nuestro canal, pues ahí lo puede encontrar, pero en el canal alternativo. En el canal alternativo. Y si quiere más información, contacte a Miguel. También está en redes sociales, está en Twitter del boletín, está también en Facebook. Como dice Miguel, pues ahí le hallamos una manera a nosotros los mexicanos, hombre. Entonces no se van a quedar sin contenido.
pero si quieren un link o algo más específico, pues bueno, ahí lo contactan en el tiempo que mejor les convenga. Antes de entrar en temas y todo, porque ha salido bastantito, Miguel, aquí en Estados Unidos y también allá en México, quiero exhortar a las personas que nos echen la mano. Únanse al grupo de Telegram, me lo ven en pantalla, en el ticker que le llaman ahí, abajito. Y en Telegram está la gente organizando, obviamente los administradores, pues rosarios, comparten memes, ayudan a las personas, pues se hace una comunidad muy buena. Entonces, si te quieres unir o tienes alguna plegaria que la gente rece, pues ahí te invitamos a que te unas a nuestro programa, nuestro canal de Telegram. También ahí está Patty de repente entrando, Jane que va a regresar con psicología aquí a Reconquista, interactúan con muchas de las personas, dan actualizaciones, etcétera, etcétera. Los invito ahí. Obviamente también la tienda de Reconquista, nuestra comunidad en Patreon, que gracias a todos ustedes podemos llevar contenido de calidad y relevante para toda la hispanidad, desde los Estados Unidos para todo el orbe hispano, y también obviamente por medio de nuestra tienda de Usana para los que están pues tratando de cambiar su estilo de vida, ser un poquito más saludables, algo más deliberado. Bueno, ahí está, lo pueden hacer, puse el link en la descripción del video. El precio es el mismo, a nosotros nos ayuda porque nos das crédito, ¿ok? Dicho esto, Miguel, ahora sí, vámonos con toda la información. Mira, hay varios temas. Tú vas a dejar que empieces, que escoges lo que quieras, pero yo me enteré, nomás te voy a decir de antemano, de un senador republicano de Luisiana, por cierto, un doctor, dicho sea de paso, es de médico, criticó mucho en México a la administración de López Obrador por que a lo mejor no están haciendo cumplimiento de contratos y que no sé, como que hay irregularidades. Y dices tú, bueno, pues es un senador, ¿qué tanto importa? Entre comillas, sí. El problema es que este senador está a cargo del Comité de Energía en el Congreso. O sea, ellos son los que tienen que autorizar la parte del gobierno, contratos o lo desvalidan, etcétera, etcétera, a quien el Ejecutivo tiene que consultar constantemente, en este caso. Entonces, Bill Cassidy se llama el senador republicano de Luisiana. Y antes de que muchos empiecen a decir, ay, pues típico republicano antimexicano, que no sé qué, por la controversia que salió de Trump, Bill Cassidy fue uno de los 7 senadores republicanos, o sea, pocos senadores republicanos que votaron para enjuiciar a Trump políticamente hablando. O sea, no me van a decir que es un trumpista y que es antimexicano, al contrario. Entonces, explícanos, ¿qué sucede en México? ¿Cómo están tomando esto y qué hay de nuevo allá? Bueno, esta es una nota que efectivamente aquí salió en toda la prensa nacional y que, pues, por supuesto que ha tenido mucho impacto. Evidentemente es una prueba más de esta, ya yo creo que bastante clara hostilidad que hay de parte del gobierno de Estados Unidos al ver que López Obrador y su gobierno pues han mantenido, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones a lo largo de estas sesiones que hemos tenido ya durante algunos meses, es un gobierno que se está moviendo por fuera de la ley, es un gobierno forajido y ha convertido a México en un estado forajido, es decir, un estado que se ordena, digamos, bueno, no se puede decir que se ordena, sino más bien que se rige bajo la ley del oeste, ¿no? O sea, del viejo oeste. Del AMPA, sí. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos va tomando nota de todo esto y ya lo habíamos dicho contigo, a veces uno confunde cuando uno habla del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero el Senado es parte del gobierno, pero no es la administración del presidente en turno, son poderes diferentes, con agendas diferentes, pero con intereses en común. Entonces, es muy significativo que tanto agencias de inteligencia como otras secciones del gobierno, como son la Cámara de Representantes o la de Senadores en este caso, ya estén levantando también la voz y exigiéndole además al presidente Biden que pues ya ponga pues en orden, meta en orden a López Obrador, porque están viendo que es un desastre, no solamente para México, lo cual yo, sinceramente, tú a lo mejor me puedes corregir, yo creo que eso, sinceramente, a ellos no les interesa, o sea, es decir, no creo que les quite el sueño si aquí en México la gente está muriendo de hambre, sinceramente, pero si esa gente que se está muriendo de hambre o que está muriendo por la delincuencia intenta cruzar la frontera de manera legal o ilegal, ahí es donde ese problema sí se les preocupa porque ya se convierte en un problema de ellos. En este caso está afectando las medidas de López Obrador, los intereses de empresas pues norteamericanas principalmente, que tenían convenios y que estaban protegidos por acuerdos que venían en el TEMEC, que además López Obrador confirmó cuando entró como presidente, y que ahora él mismo los está desconociendo y los está violando de manera pues
así directa y burda. Este llamado que hizo el senador precisamente fue para decir, oigan, es que había quedado el gobierno de México de comprarnos a Estados Unidos o a las refinerías o a las petroleras norteamericanas cierta cantidad de combustible, y ahora resulta que el gobierno de México quiere supuestamente surtir la demanda, por ejemplo, de gasolina del mercado interno mexicano con lo que se refine en México, lo cual es absolutamente imposible. Y digo, no porque sea una mala idea, al contrario, pues todos los países ojalá y tuvieran esa capacidad de poder consumir, de poder producir lo que consumen, eso sería lo mundo ideal, pero en este caso, pues ya sabemos que Pemex es una empresa, es la empresa más endeudada del mundo, ha trabajado con pérdidas, estaba viendo las cifras ayer, ahorita lo vamos a comentar si quieres más adelante, pero es interesante ver las cifras que presenta Pemex como un supuesto superávit, diciendo que estamos ahorita ya dando que está funcionando bien la política energética, cuando realmente es una locura simplemente lo que hicieron, ¿no? O sea, y lo vamos a explicar para que la gente lo tenga en claro, ¿no? Sí. Pero sí es importante esta voz que se levantó en el Senado con este senador, porque es una más que se va sumando, como hemos ido dando cuenta cada semana, de todas las voces que están exigiendo ya al gobierno de Estados Unidos que tome cartas en el asunto sobre México. Yo creo que vamos en cuenta regresiva para que ya haya una acción directa del gobierno, probablemente, o alguna agencia, para intervenir en en México, ¿no? Lo cual no es ideal, pero estamos gobernados por una pandilla de delincuentes y Estados Unidos pues, va a tener que tomar cartas en el asunto. Por ahí salió el rumor, por cierto, no sé si se publicó en México, de que Donald Trump llegó a considerar, y estoy parafraseando, incluso mandar algunos misiles allá sin que pudieran rastrearse cuando era presidente, evidentemente. El hijo de Donald Trump Jr., de hecho ahora publicó en Twitter y dice, a ver, espérenme, ¿cómo puede ser que mi papá sea el malo de la película si mi papá estaba tratando de atacar el crimen organizado en México, aludiendo al hecho de que ni México puede? Entonces, pues querían poner desde aquí ya un poquito de orden o establecer. ¿Salió algo de esto ahí en México, Miguel? Sí, cómo no, claro. Sí, no fue así una noticia que estuviera obviamente en todas las primeras planas. Cuando menos, yo sí lo vi, pero déjame ver en qué medios vi que lo sacaron, porque sí quiero darte el dato preciso, pero no es una noticia que haya circulado así muchísimo. Y la gente que lo está tomando esta nota, mira, esto salió en El Financiero, que es un periódico que se ve bastante en México. Es en el que yo lo vi, yo creo que salió en otros, pero yo lo vi en El Financiero, y pues claro, aquí lo presentan todo como una acción más de hostilidad de parte de Donald Trump hacia México, y casi como diciendo, gracias a Dios que no se pudo concretar su reelección, porque pues es un malo, es el malo de la película, como dices. El asunto aquí efectivamente hubiera sido una acción, claro, muy polémica, pero que hubiera asestado un golpe, quizá, no sé si mortal, pero cuando menos hubiera dado una señal muy clara de que no se estaba jugando con la administración norteamericana. Yo creo que ese tipo de acciones, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Donald Trump las hubiera tomado si hubiera logrado concretar su reelección. En el segundo periodo, su reelección, en el segundo periodo hubiera, yo creo que tomado cartas en el asunto y ya hubiera intervenido en el asunto de México seguramente, ¿no? Pero pues esto quedó en el terreno de la probabilidad, porque pues nos vamos a quedar con la duda. Con la especulación. Ahora, usualmente, no porque el presidente haya querido explorar esa opción, quiere decir que el gobierno, como tú dices, son diferentes agendas, se lo hubieran aprobado, hubiera sido tan fácil. Lo que llama la atención, y obviamente no estamos deseando que existan pues, misiles en México ni nada, eso sería pues, lunático, ¿ah? Pero claro, lo que estamos tratando de señalar es que ante administración ya a niveles muy elevados, el nivel máximo que hay aquí en los Estados Unidos, existe gran consternación por lo que sucede en México, al grado ya que es alarmante y preocupante. Ya ni siquiera es, pues bueno, a rato vemos, sino que ya al grado de que, oye, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿mandamos misiles o qué? O sea, y eso habla mucho del desorden. Llega una administración nueva, que es la de Biden, y realmente el tono no ha bajado, o sea, y eso que son más acorde a ideologías, entre comillas, o al menos en alianzas,
y ha habido incluso hasta más roces entre ambos países, las administraciones, a lo mejor no los presidentes, pero las administraciones. ¿Qué percibe México, o sea, el pueblo mexicano, no tanto el gobierno? Porque yo sé que el gobierno de López Obrador va prácticamente a negar todo, va a decir que todos están en contra de ellos y que todo va viento en popa. ¿Qué percibe el pueblo mexicano ante estas tensiones? ¿Lo sienten normal o peor? ¿Cómo lo ven? Mira, la realidad es que la generalidad de la población, o sea, cuando dices el pueblo mexicano, pues me imagino que te refieres como a la generalidad. Sí. Yo creo que la mayoría de la gente, o sea, te podría hablar de un sector muy amplio de la población, ni siquiera se entera de que existe esta tensión, wow, a menos que salga un poco. Y te voy a decir por qué. Que la gente de aquí de México está más preocupada por sobrevivir y más en este gobierno por que te alcance lo que estás percibiendo de tu ingreso para comprar pues los víveres necesarios para la subsistencia, sabiendo que se está incrementando como nunca, bueno, no como nunca, pero como hacía muchísimas décadas, incluso no, o varias décadas no sucedía en México, los precios que se están disparando y que López Obrador está desesperado por tratar de controlar de manera artificial los precios de la canasta básica. La gente está más enfocada en eso, que esa es su realidad, está más enfocada en lidiar con problemas de la inseguridad, ¿no? Hace un par de días a mi hijo aquí afuera de la casa, de tu casa, iba llegando del trabajo, pues él llega ya tarde y pasó un vehículo, él venía en un transporte de su trabajo, se baja y era cruzar de una esquina a otra, o sea, me refiero a 30, 40 metros literalmente, y en ese lapso llega un vehículo y parece que traía gente armada y le hablan para que se acercara porque evidentemente lo querían asaltar. Mi hijo lo que hizo fue pues, rápidamente se metió a la casa y bueno, se puso a resguardo, pero esto es algo que está sucediendo en todos los puntos del país a todas horas. Hay una crisis de seguridad gigantesca en México. Aquí en Guadalajara han estado circulando muchos mensajes en las redes sociales y videos y testimonios de gente que uno conoce de cómo están de manera ya abierta y descarada, o sea, esto que te voy a decir es espeluznante, pero es real, levantando a muchachas, a chicas de 20, 30 años que van caminando en la calle a las 12 o 1 de la tarde, o sea, no crees que en la madrugada, a plena luz del sol, en un bulevar o en una avenida llena de gente, llegan camionetas, se bajan varios y las meten directamente y se las llevan, o que están cazando, o sea, esto es algo que nunca se había visto. La gente está evidentemente, por lógica, pensando más en esta situación de peligro inminente de su vida y de su economía, que si las relaciones de Estados Unidos con México son buenas o son malas, o si ya le dijo Biden a López Obrador, o sea, eso a la gente de la mayoría del país, pues evidentemente no le importa porque están más preocupados en sobrevivir día a día. Ahora, hay otro sector que tiene un poquito más resuelta esta situación de su supervivencia diaria, que es la que sí es consciente de esto y es la que rebota estas noticias y que las circula en las redes sociales. Y bueno, pues, pero es un extracto pues reducido comparado con la mayoría de la población. O sea, todo esto es para comentarte que tu pregunta se responde diciendo la mayoría de la gente en México pues es totalmente ajena a este diferendo que hay entre Estados Unidos con México porque no es parte de su realidad, de su día a día. Por eso no, yo creo que ni se enteran, ¿no? Porque, válgame la pregunta, Miguel, pero ¿por qué ahora la obsesión con mujeres? Por mucho tiempo, hace como 15 años más o menos, eran jóvenes, porque sabíamos que, y probablemente hasta ahorita, los utilicen para trabajos forzados para el crimen organizado, a través de la frontera, ya sabes, los sean de mulas o lo que tú quieras. Voy a especificar, cuando Miguel se refiere a un levantón, quiere decir un secuestro, que comúnmente se le conocía en México. Cuando levantan algo, o sea, entonces, ahora vamos, ¿por qué con las mujeres, sobre todo esa edad joven? O sea, me supongo yo, o corrígeme si estoy equivocado, que tiene algo que ver con la trata de personas con pues ponerlas a la prostitución o no sé, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues esa pregunta no la hemos hecho todo el mundo y la verdad yo no tengo una respuesta. Me imagino que tiene que ver con la trata de blancas, me imagino, pero también puede tratarse de un mercado, por ejemplo, de órganos. Es decir, digo, puede ser también, ese es otro sector que puede ser, ¿no? Sería más lógico pensar en trata de blancas, pero ahí te voy a contar un caso que me dejó helado.
Ya te había platicado que mi esposa pues nació y vivió muchos años de su vida en su pueblo natal, que es un pueblo de los Altos de Jalisco. Es un pueblo que ha de tener una población de 15,000 habitantes. O sea, es un pueblito chiquitito. Tiene más población ese pueblo nativa viviendo en Estados Unidos que viviendo en el mismo pueblo. Sí. En Estados Unidos ha de haber 25,000, 30,000 personas de ese pueblo, que es casi el doble de la población que hay en el pueblo. Bueno, a lo que voy es que es un pueblo pues muy tranquilo, o era muy tranquilo, era casi paradisíaco, el tiempo ahí se detenía. Pues ahora resulta que afuera del catecismo, y eso nos lo platicó una cuñada mía y algunas sobrinas, del catecismo los viernes, había creo que una camioneta tratando de secuestrar niñas. Válgame. O sea, olvídate de señoritas, ya niñas de 10, 11 años o 12, y que lo intentaron con varias. O sea, es un caso que yo supe de primera mano de gente que les tocó ver que intentaron llevarse niñas a plena luz del día. ¿Eso qué significa? Que las autoridades de alguna manera pues lo saben y no se meten. O sea, yo no digo que estén coludidos, simplemente que a lo mejor están amenazados y prefieren mejor no intervenir. Bueno, esta situación, como nunca se había dado, es lo que ocupa más la atención de la gente que pues los temas políticos. Y la verdad es que yo no tengo respuesta para esta pregunta que me hiciste, ¿por qué mujeres? Y yo me imagino que tiene que ver con esto que hemos comentado, ¿no? Quizá trata de blancas, quizá el mercado de órganos, de tráfico de órganos, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿La administración le hacen los reporteros alguna pregunta a Andrés Manuel sobre esta violencia a nivel general o prácticamente la prensa está como foca aplaudidora o sea, Bueno, ¿y qué dicen ellos? Acuérdate que la prensa que tiene acceso directo a López Obrador, que es en las conferencias de prensa matutinas o mañaneras, son elegidos por la misma oficina de la presidencia, ¿no? O sea, no entra cualquiera. Si yo pido acceso, no me lo van a dar. Si tú llegas a pedir acceso y llegas a venir, tampoco te lo van a dar. Y sobre todo los periodistas, bueno, un Carlos Loret y cosas, pues mucho menos, ¿no? No, o sea, peor. Obviamente, los que están ahí son gente que está a sueldo del gobierno, que están trabajando para ellos chayoteros, y que responden, exactamente, son chayoteros. Entonces saben qué preguntas hacerle y qué preguntas no. De repente le llegan a colar alguna cuando llega a ir a un lugar fuera de la Ciudad de México y que llega la prensa un poco más libre, por si algo, aunque es prensa local, y ellos son los que sí le llegan a cuestionar. Por supuesto que uno de los problemas más serios que tiene el gobierno actualmente es el de los feminicidios, ¿no? O los atentados contra mujeres. Feminicidios cuando ya se concreta el asesinato de una mujer de manera violenta, pero hay otros intentos que no son feminicidios, pero que sí son o violaciones o agresiones contra las mujeres. Ahorita es el sector quizá más vulnerable. Y fíjate, ahorita quiero tomar, digo, así como de manera tangencial este asunto también, porque creo que está conectado. Hace un año más o menos, cuando estaba en su apogeo, las manifestaciones, bueno, han estado en ebullición desde que tomó el poder López Obrador, porque ha sido totalmente hostil contra el tema o hacia el tema de los reclamos de las mujeres. Él es un hombre que se le sabe, que se sabe que es muy misógino, que no le gusta tratar con mujeres y que las desprecia en su trato cotidiano. Pero independientemente de eso, pues él lo ha reflejado también en su política, donde él ha sido totalmente indiferente ante los reclamos de las mujeres que exigen más seguridad. Bueno, hace como un año más o menos, un grupo de feministas radicales de la Ciudad de México, ya sabes a cuáles me refiero, que tienen el pañuelo verde y todo ese tipo de cosas, tomaron por asalto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es su instalación que tienen en la Ciudad de México. Y se implantaron ahí y dijeron, pues de aquí no nos sacan porque no existe la Comisión de Derechos Humanos, lo cual es cierto, y aquí nosotros nos vamos a quedar y nosotros vamos a ejercer nuestro derecho. Bueno, después de un año, el gobierno de México decidió recuperar las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entraron con policías y las desalojaron. Pero lo interesante es que pues llegó la prensa a hacer la cobertura de cómo había sido o qué habían encontrado. ¿Y sabes qué encontraron ahí? Es decir, estas instalaciones estuvieron un año bajo el control de las feministas radicales de México. Creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero creo que vale la pena recordarlo. Encontraron altares dedicados a la Santa Muerte, altares de ritos satánicos,
Válgame. Restos de misas satánicas y con pintas, obviamente, de símbolos satánicos. Es decir, eso confirma que evidentemente la violencia que estas mujeres ejercen y toda la destrucción que dejan a su paso cuando salen a marchar, cuando ellas dicen que representan los intereses de las mujeres, cuando las mismas mujeres han dicho a nosotros ellas no nos representan, pero ya vimos a quién sí representan y a quién le rinden culto, porque esas son las huellas totalmente palpables que dejaron a su paso. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Es algo absolutamente diabólico y ya no se puede decir que es simplemente una metáfora, sino es algo real, ¿no? Sí, sí, literal. Acá, como tú sabes, Miguel, pasé un paréntesis, para no desviarnos mucho, pero ya sabes que se está debatiendo la ley del aborto en Estados Unidos. Lo había especificado con Patricio Lons. Lo voy a clarificar una vez más. Lo que se hizo hasta la fecha fue que una ley que empieza en Mississippi, un estado del sur, un estado conservador, como Texas, Oklahoma, Arkansas, etcétera, etcétera. Bueno, donde prohibía el aborto después de 15 semanas. Ya había varias veces que estados del sur habían pasado una ley similar, unos de que en cuanto se detecte el latido, a las 6 semanas, otros a las 10, o sea, pronto. Y cuando se aprobaba por medio del estado, un tribunal federal revertía esa ley, le daba un revés y decía no, ¿por qué? Porque no está de acuerdo a la ley del aborto de Roe v. Wade. Bueno, lo que hizo el Tribunal Supremo es, seguimos teniendo estos problemas, que cada vez estados están pasando estas leyes pro vida y otras, y seguimos teniendo, o sea, obviamente la cuestión del aborto no se ha resuelto. Y lo que habían votado los jueces conservadores, 3 de ellos son los que los nominó Trump, dicho sea de paso, hay que reconocer, votaron, mayoría conservadora, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a votar para que ya no tengamos esta ley de Roe v. Wade. No quiere decir que se vete el aborto, es decir, y que los estados decidan. Evidentemente, gran parte de los estados, en especial los sureños y conservadores, iban de hecho, ya están haciendo leyes pro vida. Oklahoma fue el primero, que le mando un saludo a todos mis amigos de Oklahoma. Allá me tocó vivir un buen tiempo. Y inmediatamente vetó el aborto. Luisiana, ahorita que estamos hablando del congresista de Luisiana, está hablando de criminalizar el aborto como homicidio, que eso ya es un poquito mejor, o sea, ya vamos en buen camino a lo que voy. Pero con el solo hecho de quitar ese obstáculo, Miguel, ha causado la ira inframundal, válgame la expresión, de estos opositores, y han las iglesias, incluso mi iglesia, entre varias, a través del país, emitido comunicados a las iglesias evangélicas, iglesias católicas, o sea, protestantes en general también, decir, cuídense mucho porque se esperan manifestaciones y disturbios en las misas. Y no te lo dicen los comunicados, pero sabemos de dónde viene, como tú dices igual, o sea, hay un común denominador, Miguel, que lo estamos viendo tanto en México como en Estados Unidos, y es obviamente esto no viene del cielo. Entonces, para ustedes los que están viendo en Estados Unidos van a ir a misa, o si eres protestante vas a tu culto, lo que le quieres llamar, servicio, pues por favor pon mucha atención, no te descuides de tus hijos y a estar orando. Buscan con ¿cómo sale todo ese escándalo, Miguel? Porque se da a conocer en la votación que se hizo y el que escribió la opinión de la mayoría, en este caso fue el Samuel Alito, está dando las razones. Votamos para quitar esta ley por X, Y o Z, bla, bla, bla. Esto no iba a concretarse hasta diciembre, o se va a concretar hasta diciembre, o sea, todavía no es un hecho. Simplemente era el draft, como le hicimos, el primer ensayo, por así decirlo. Bueno, alguien en el Tribunal Supremo, Miguel, filtra esa información. Obviamente alguien con una conexión con uno de los jueces liberales, o sea, obviamente, de los que votaron en contra, y lo publican en el portal de Político, el de acá de Estados Unidos, Político Liberal, con el objetivo de causar esa efervescencia, ese enojo de las masas de esos feministas, como tú los acabas de describir, que ya la estamos viendo manifestarse ahorita mismo, y con el objetivo de causar presión para que estos magistrados, esos jueces, pues se retracten. Así de sencillo. Entonces, así estamos viendo esto. Evidentemente que es algo muy serio y por desgracia estamos atorados ahorita, Miguel, tanto en México como en Estados Unidos, en una batalla espiritual. No sé cómo lo ves tú. Así es, totalmente. Estamos en una batalla espiritual. Aquí en México nosotros ya lo hemos vivido desde el año 2007 que se legalizó el aborto en la Ciudad de México y ha traído una consecuencia terrible, ¿no? O sea, ya sabemos que parece que ha habido una correlación a partir de ese momento de cada asesinato de manera violenta
que hemos visto en las calles de todo el país y que han manchado de sangre, por cada aborto ha habido un asesinato violento. Entonces, las cifras además que ha dejado el aborto en la Ciudad de México, pues es un desastre, porque ha habido más muertes ahora que está legalizado que cuando era clandestino, ¿no? Entonces, es una cifra escandalosa, que es importante que la gente lo sepa. Digo, cuando me refiero a muertes, no me refiero a las muertes de los bebés, porque eso es obvio que iba a haber más. Me refiero a las muertes de las mamás o de las malas madres que aceptaron ir a matar a sus hijos. Wow. Y ahora han muerto más mamás que cuando era clandestino. O sea, parece increíble, pero pues así es. Es una ley quizá de la naturaleza que les está cobrando la factura muy cara. Pero ojalá se pueda revertir, porque las consecuencias espirituales que tiene para cualquier país donde existe el aborto son terribles, la verdad, son terribles, y donde lo puedan derogar, yo creo que van a tener una gran mejora. Yo sé que el gobierno actual de tu país es muy hostil contra esto y que incluso están preparando medidas para tratar de echarlo abajo. Es una batalla espiritual y esto se va a ganar efectivamente de rodillas, yo creo. Y ante el Santísimo, nosotros los católicos sabemos que ahí es donde está el verdadero poder, porque está la presencia real de Cristo, ¿no? En la Eucaristía. Ahí es donde podemos obtener de Dios, pues, ese favor por la patria, o sea, por Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente afectaría también, beneficiaría a México. Ahorita que mencionas esto de que por cada aborto también hay un asesinato, me acuerdo ahorita que lo mencionas, una de las personas que trajo esta estadística a luz fue el padre Cancelado, que él venía de Colombia y decía, cuando pusimos un alto al aborto, empezaron a mejorar. Colombia tiene, por desgracia, también décadas cuando éramos niños. Tú y yo te acuerdas, lo que sucede en México era en Colombia. Entonces, ahora te cuenta que se transfiere para acá, y el padre Cancelado fue de las personas que yo recuerdo, no estoy diciendo que fue la única o la primera, pero que sí recuerdo que en medios masivos había dicho sin temor, con mucha valentía, esta estadística que es extremadamente lamentable, con lo que le da más sentido porque lo traen un poquito más arrinconado. Entonces, claro, así es, exactamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, antes de seguir continuando, Miguel, porque si no se me va a acabar el tiempo, quiero agradecer a Lupita González por esta contribución, y así como Lupita, qué bonito nombre, por cierto, Guadalupe, puedes hacerlo tú también por medio de el super chat. También, si lo estás viendo diferido, existe la opción de que nos puedes dar un regalito. Ahí en la opción, la descripción del video, lo puedes encontrar. Ahora sí, Miguel, vamos a seguirle. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos de temas, la verdad es que ahorita yo creo que el más picante, por decir de alguna manera, es que inicia el día de hoy, me parece, una gira López Obrador, él solamente ha tenido una salida fuera de México en sus 3 años, poquito más, casi 3 años y medio de gobierno, y fue la visita que le hizo a Joe Biden a Estados Unidos, como tú recordarás. Trump, ¿no? Bueno, primero a Trump todavía siendo Trump candidato, y luego a Biden, pero bueno, fueron 2 visitas a Estados Unidos, y las 2 fueron pues para regañarlo, porque literalmente para eso fue, ¿no? Y bien merecido además. Pero esta va a ser, parece, su primera gira, vamos a llamarle internacional, y obviamente va a ir a los países donde él se siente más cómodo, que es a Centroamérica. No va a pasar de ahí, me parece que va a ir a Honduras, yo creo que a Nicaragua, y va a ir a Cuba también, o sea, va a tomarlo de pretexto para ir a Cuba. ¿Para qué va a ir a Cuba? Bueno, pues porque quiere él presentarse como ese heredero moral e histórico, ¿no?, de la Revolución Cubana, que es una cosa absurda, de locura, como ya lo sabemos, pero que él siempre se ha querido presentar como ahora el nuevo líder que va a llenar el espacio que dejó primero, bueno, Castro y después Hugo Chávez, y que él ahora quiere tomar como ese líder de la izquierda latinoamericana, ¿no? Digo, obviamente, el problema es que está un poquito retrasado de tiempo, porque esto pues llegó tarde como 50 años, ¿no? Pero fuera de ese detalle, él quiere ir a levantar las banderas rojas ahí, me imagino que en la Plaza José Martí, ¿no? Bueno, el asunto es que previo, un día antes de que saliera de gira, el gobierno norteamericano hace público, o sea, filtra en la prensa, y tú lo has de haber visto,
un informe en el cual evidencian que le pidieron a López, bueno, más bien le exigieron a López Obrador que aceptara a algunos deportados de Cuba y de Nicaragua, o de Honduras, no, creo que de Nicaragua, pero de Cuba sí seguro, no me acuerdo si de Honduras o de Nicaragua. De Honduras, creo que de Nicaragua, o de, bueno, el asunto es que, no, creo que de Nicaragua presente, pues porque está Daniel Ortega, y son los países así como que más, o mejor representan ese comunismo trasnochado, ¿no? Entonces, hacen público esto como para decirle, mira, cuando vayas a Cuba, pues, ¿por qué no te lo llevas de una vez? Digo, ya que vas para allá, dales una ventona a estos cubanos que ya les vamos a mandar de regreso a México. Es una manera totalmente humillante de decirle, ustedes están al servicio de nosotros como país, y todo lo que, y lo voy a decir con respeto a esas personas que yo no conozco, pero para que me lo entienda la gente, ¿a qué me refiero? El desecho nuestro, es decir, eso que para nosotros lo estamos desechando, no me refiero a que sean desechos como personas, sino me refiero a que los están rechazando, que los están deportando. Ese desecho tú te vas a encargar de recolectarlo y pues ya tú sabrás qué haces con ellos, ¿no? O sea, si te los quieres quedar, los quieres mantener, los quieres mandar de regreso a su país, tú sabrás, ese es tu problema. Y se lo muestra al mundo en el momento en el que López Obrador quiere salir a hacer esta gira. Entonces va a llegar evidentemente con, como se dice en México coloquialmente, con el rabo entre las patas, ¿no? Es decir, esa expresión significa cuando uno regaña, por ejemplo, un perro, pues lo primero que hace por instinto es pues meter su rabo, ¿no? O sea, es una manera de su colita, pues, ¿no? Es lo que hace de manera instintiva. Bueno, pues eso es lo que nosotros decimos que él hace porque va totalmente regañado y va a ir humillado a esta gira que él quería pues presentarse como ese gran líder, y ahora pues va a ir representando que es el recolector de los desechos, ¿no? de Estados Unidos en la parte migratoria, y después con lo que había dicho Trump una semana antes, pues quedó todavía peor, ¿no? O sea, eso de que yo nunca había visto a alguien que se doblara de esa manera tan fácil, ¿no? Que fue, yo creo que la peor descripción que le han hecho a algún presidente mexicano. O sea, yo creo que ningún gobierno había llegado a algo tan bajo como López Obrador, y que además se lo tiene bien merecido, ¿no? Porque pues ha sido un tipo totalmente pues vergonzoso para México, ¿no? Que indignamente ha representado los intereses de nuestro país. Fíjate, sí es cierto, no, estaba haciendo memoria, no recuerdo haber una descripción tan nefaria, y no estamos justificando a Trump ni nada, simplemente me llama la atención que no ha habido absolutamente nada de cordialidad en ese aspecto. Por desgracia, sí se había afectado en esta relación. Tenemos una crisis, por cierto, que aquí en Estados Unidos están cada vez mencionando más, migratoria, en el aspecto de que esta administración, aquí en Estados Unidos, literalmente ha empeorado la situación de la crisis migratoria. Ni con Obama ni con Bush estuvo tan malo, y eso es decir bastante. O sea, y ahora ya estamos viendo que no solo están diciendo, oye, pues, ¿qué vas a hacer, Biden? ¿Y por qué tampoco México está cooperando? O sea, estamos viendo agencias del gobierno legislativo donde sí están diciendo, no, y jueces, la política que puso Trump sigue vigente, debe seguir vigente, mientras esta administración la pelea y todo. Ya no sabemos qué sucede en la frontera. Tenemos un total descontrol, al menos en el lado tejano y en partes de Nuevo México. No sé qué sucede en México. ¿Ustedes han notado algo? ¿Qué dice la gente? ¿Ha habido un incremento de migración? Antes era, Miguel, para darnos un contexto, la gente que nos está viendo. Antes veíamos, y cuando me refiero a antes, estamos hablando de hace 10, 15 años, o sea, ni siquiera hace 3 generaciones. Pues era gente, la mayor parte, mexicanos o centroamericanos, paisanos, que venían a trabajar, cruzaban ilegalmente, se iban aquí al estacionamiento del Home Depot, la tienda o algún lugar, pero era gente, la mayor parte, no todos. Venía algo, y ese algo era ganar dólares para mandar a su familia, las remesas, dinero. Ahorita sí estamos viendo ya, definitivamente se acabaron esos tiempos donde eran los paisanos a trabajar en la pizca, a trabajar en lo que le caiga. Ves que la raza mexicana es muy trabajadora. Y ahora sí no sabes qué gente se está infiltrando y con qué ideologías, y de países que muchos de esos ni siquiera hemos escuchado antes, o sea, de rincones de la tierra donde nada tienen que ver, ni cerca están. O sea, ¿cómo está viviendo México esta crisis migratoria? Bueno, ahorita también es un tema que no se ha visto tanto aparentemente, pero
Mira, lo han tratado de manejar de manera muy discreta. Ha habido muchas versiones, yo sinceramente no sé cuál de ellas sea real, pero fíjate, uno de los temas que se trataron hace tiempo cuando entró López Obrador es que estaba dejándole abierta la puerta, tú lo supiste, ¿no? Totalmente de la frontera sur, todavía cuando estaba Trump de presidente, y entraron muchísimos salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, y muchos se refirieron a ellos como que eran miembros de las bandas delictivas, ¿no? De estas pandillas que se llaman maras salvatruchas y de grupos delictivos, ¿no? Que de células de narcotráfico que venían haciéndose pasar por migrantes y que en México recibían todo el apoyo. Pero parece, yo no sé si es real o no, pero se estuvo circulando mucho el rumor de que mucha de esa gente que estaba entrando, bueno, venían con dos motivos. Uno era para ser reclutados por la Guardia Nacional, que es este ejército paralelo que creó López Obrador para defender su proyecto político y que estaba totalmente fuera de la ley, pero que lo hizo con miembros del ejército mexicano y con infraestructura del ejército, y que esta gente venía precisamente con esa intención. Y otro es que les iban a dar la ciudadanía a estos miles y miles para que se convirtieran en votantes cautivos y en cuadros violentos de Morena y de López Obrador para usarlos cuando los ocuparan, ¿no? Entonces, la verdad, esto ha generado pues muchos problemas de inseguridad y yo creo que sí hay una relación directa entre los que se haya disparado los índices delictivos en estos 3 años y medio de gobierno de López Obrador con la entrada bueno, sin control, ¿no? de inmigrantes. Aquí en Guadalajara es una ciudad que está bastante lejos de la frontera sur, por supuesto, ¿no? Yo creo que estamos más o menos a la misma distancia de la frontera sur que de la frontera norte. Pero nosotros hemos visto el incremento de los migrantes que están en las calles pidiendo apoyo, ¿no? Piden a veces comida o principalmente dinero, ¿no? Nosotros cuando de repente vemos y tenemos la posibilidad, pues siempre les damos alimento, porque dices, bueno, si realmente lo ocupas para sobrevivir, pues ocupas el alimento, ¿no? Un pedazo de pan o lo que sea, porque el dinero pues no sabe realmente para qué lo van a utilizar, ¿no? Sí. Es gente que aparentemente pues está en una situación tranquila, ¿no? Tranquila, pero hay lugares donde ya la policía no se está metiendo porque ya son lugares tomados por grupos que son cientos de inmigrantes y la gente sabe que si entras ahí, pues sales desvalijado como si fueras carro, ¿no? Es decir, te van a asaltar. Si sales vivo, pues vas a salir casi como en las caricaturas, ¿no? Adentro de un barril, o sea, en ropa interior. Porque, pues esta gente sí tiene como estos sitios, como estos guetos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Ya guetos, literal. Control. Aquí en Guadalajara te menciono algunos lugares. Ahora, en otras partes del país me imagino que la situación ha de ser diferente. Ahí me tocó ver hace un tiempo que fui a Tijuana, pues migrantes, ¿no? Bueno, o gente que habían rebotado de la frontera y los veías, pero era gente, efectivamente, eran africanos. Tú decías, bueno, ¿y cómo vinieron a dar hasta acá, no? O sea, ni modo que se hayan venido nadando. Sí. O sea, de alguna manera alguien los trajo y los depositó aquí y con la idea de que iban a entrar a Estados Unidos, o vete a saber, ¿no? Algunos eran de Jamaica, o sea, obviamente no son africanos, pero Tomos Jamaica está bastante lejos, o sea, como para que digas, bueno, llegaron hasta Tijuana, ¿cómo llegaron, no? En fin, aquí hay un problema serio, ¿no? De cuestión migratoria, porque López Obrador les ha abierto la puerta, pero no sé hasta dónde, porque no han tratado de hacerlo muy público, ¿no? Ese es el problema. Está muy interesante, por cierto, porque cada vez se pone peor en la frontera y cada vez las autoridades federales quieren hacer menos. Quiero agradecer a Carlos von Rasfeld, no sé si lo pronuncié bien, discúlpame Carlitos, gracias por esa contribución, así como Carlos lo puedes hacer tú también en nuestro super chat. Un comentario aquí de Heisen dice, hace poco vi que uno de los hermanos de Chávez se había reunido en Cuba con la secretaria del Foro de San Pablo y se estará reuniendo. Ahora que mencionaste lo de la visita de López Obrador, ¿verdad? Que quiere ir a Cuba. Bueno, yo no supe de ese viaje o esa visita del hermano de Hugo Chávez, pero pues están conectados, son la misma
pues son así que pandilleros del mismo barrio, ¿no? Entonces, la verdad, entonces, pues evidentemente han de seguir en contacto, igual que López Obrador con la gente de Venezuela, pues también, ¿no? Por cierto, que López Obrador, dentro de la llamada que le hizo, ¿te acuerdas? Hace 8 días que habló con Biden, se le ocurrió la genial idea de pedir que inviten a este foro que va a haber del Foro de las Américas, en la Cumbre de las Américas que se va a realizar en próximos días, que invitaran a Cuba y Venezuela, porque estaban desinvitados, es decir, no estaban incluidos en la lista. Y López Obrador, como ese paladín, ya sabes, ¿no?, de la justicia social, pues le pidió a Biden que invitara a sus grandes camaradas y amigos. O sea, López Obrador, por supuesto que como cualquier persona pues que padece de sus facultades mentales, que está totalmente loco, ve una realidad alterna y quiere que la realidad en la que vivimos tú y yo y el resto del mundo se adapte a sus fantasías. Bueno, esta es una de ellas, ¿no? Pero esas son fantasías que cuestan mucho, pues le cuestan mucho al país. Y bueno, me gustaría darte un pantallazo rápido de algunas noticias importantes, porque yo creo que vale la pena, aunque no podamos ya profundizar mucho en ellas. Fíjate que esta semana, de las cosas que más se han estado comentando, tú sabes que hace un año sucedió la mayor tragedia del transporte público en México, que fue la caída de dos vagones de la línea 12 del metro. Ya se cumplió un año, wow. Y quizá más de 30 víctimas mortales que hubo, pues no han recibido el justo, bueno, su familia, ¿no? Pues la indemnización. Pero Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno del gobierno, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que supuestamente es la candidata de López Obrador para la presidencia del 2024. Tiempo, ella Sheinbaum, ella es que, o sea, ¿de dónde viene? ¿Ella es católica, protestante? No, ella es judía, es de familia judía y es judía practicante, aunque es medio atea, pues ya sabes que muchos judíos son ateos, ¿no? Así y yo no tengo nada en contra de los judíos, nomás quiero clarificar, o sea, no va al caso, pero ¿de dónde viene ella? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es su historia? Que sí es muy hostil, siempre ha sido muy hostil a la religión católica, y tan hostil que cuando fue delegada en Tlalpan, que es una delegación del sur de la Ciudad de México, ella mandó derribar un templo supuestamente porque querían tirar una barda y para ampliar o para quitarle el atrio al templo. Entonces, como el atrio estaba protegido por una barda, tiraron la barda, pero por error la maquinaria pesada que mandaron a tirar la barda, pues se fueron y se siguieron de frente contra el templo y se lo llevaron y lo tiraron el templo. Y fue una cosa escandalosa, ¿no? Bueno, pues esta mujer terrible contrató una empresa noruega que es la mayor experta en planificación y en peritaje de situaciones como este tipo de accidentes. Es una empresa que se fundó hace 150 años. O sea, no estamos hablando de una empresa improvisada. Ha realizado casi 100,000 proyectos a lo largo de sus 150 años. O sea, tiene como 50,000 clientes en todo el mundo. Tiene presencia en 100 países. O sea, estamos hablando de una empresa seria que tiene un prestigio ganado a pulso a nivel internacional. Bueno, pues el resultado y el peritaje que entregó esta semana a la Ciudad de México inculpa por esta tragedia principalmente a dos actores políticos específicamente, a Marcelo Ebrard por haberlo construido esa obra en su ¿Cuando era jefe de gobierno? Cuando era jefe de gobierno, porque ellos determinaron que había habido tantas irregularidades y tantas omisiones por la corrupción de cómo se construyó que era evidente que iba a haber una tragedia, ¿no?, estructural, pero además al otro culpable es la jefa de gobierno actual, Claudia Sheinbaum, por la falta de mantenimiento a las instalaciones del metro. Eso ha sido muy claro porque ya van varios incidentes y accidentes que suceden en las instalaciones del metro desde que se quemara la central operativa que está en el corazón de la Ciudad de México. También chocaron trenes, cosa que nunca había sucedido. O sea, cosas absolutamente inauditas precisamente por la falta de mantenimiento, porque el metro es una fuente de dinero gigantesco para el gobierno y de ahí lo han estado ordeñando para pagar campañas y proyectos y caprichos de López Obrador. Bueno, pues como estos
fueron señalados tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. ¿Qué crees que fue la respuesta de la jefa de gobierno que contrató esta empresa para que, y de la cual habló muy bien, por supuesto, por eso la habían contratado? Su respuesta fue, no, o sea, Claudia Sheinbaum defendió esa empresa cuando la contrata, porque dijo, pues es la más prestigiosa del mundo y por eso la estamos contratando. Para que vean. Sí. Pero un año después que le entregan los resultados, ¿sabes qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum cuando recibe este informe? Borracha y borracha no cuenta, o no sé. Okay. No. Dijo, pues por este peritaje, pues ahora yo los voy a demandar a este empresa. Le voy a presentar una demanda penal y una demanda civil porque se aliaron con la oposición y son parte del sector conservador de México. En serio. ¡Tómala! ¡Wow! Dice, oye, pues no se supone que ya no se drogaba, que ya lo había dejado hace tiempo. No te la creo. Yo pensaba que nomás iba a negar, bueno, pues la regaron, no, tenemos otras cifras, no sé, o sea, demandar, pero si tú los contrataste. Claro, y además a la hora que, fíjate, están tan tontos, por no decir palabras más fuertes, que en el momento que se ventile esto en tribunales, porque además Claudia Sheinbaum dijo, no voy a hacer público este informe, me lo voy a reservar, pero sí la voy a demandar. En el momento que esto se ¿cómo se dice? Se judicialice, o sea, se haga judicial, se vaya a los tribunales, va a tener que presentar el informe y hacerlo público, que es lo que ella no quería. Pero ahora por hacerlo, y además la empresa la va a contrademandar a ella, y como seguramente van a ganar el pleito, pues le va a costar una indemnización que seguramente, y esperemos, que le cueste la candidatura. Yo no sé si López Obrador se lo sugirió con esa intención de que con eso tenga el pretexto para que pierda la candidatura y tener un pretexto ideal para poderla votar. Es posible, ¿eh? Porque así se las gasta López Obrador. Bueno, ese era uno de los temas. Otro, Muñoz Ledo, que tú sabes que es pues es uno de los grandes dinosaurios que hay en la política mexicana. Porfirio Muñoz Ledo fue secretario de Gobernación, secretario de Educación hace muchas décadas, y ahorita pertenece a la bancada de Morena. Él dijo que Morena va en camino de convertirse en el partido más corrupto de Latinoamérica. Imagínate lo que está diciendo. ¿Ya para qué? Es como si Herodes se quejara de la violencia infantil, o no sé, o sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Que dijeron, oye. Ándale, así es, exactamente, ¿no? Así es una cosa verdaderamente, bueno, no de locura, porque este hombre sí es bastante cuerdo, pero el hecho que lo esté diciendo, pues yo creo que le debe de prender los focos a cualquiera para que diga, mira lo que está diciendo este hombre que ha visto tantas cosas en la política nacional, y eso nunca lo llegó a decir ni siquiera del PRI, al cual renunció en 1988. Así que imagínate de qué tamaño están las cosas, ¿no? O sea, ya, para que ponga una queja, es como decir, está dura la situación. Otro tema importante que quiero comentarte es que, hablando precisamente de las demandas, de lo que comentamos al principio con el senador, también otra es la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Kathleen Tai, me imagino, no sé cómo se pronuncia, o Tai, salió en la prensa que ya está preparando las 2 primeras demandas que vienen bastante chonchas, bastante gruesas, contra el gobierno de López Obrador por incumplimiento del TEMEC. Esto ya viene en serio, esto es una medida que se va a tomar, hay que darle seguimiento porque esto va a ser un tema bomba, que esto va a estallar en los próximos días. Y 2 temas más que quisiera tocar antes de que, digo, así de pasadita, 2 encabezados más, y ya tú comentas lo que gustes, porque no sé cuánto tiempo nos quede, pero es importante decirlo. Uno es, bueno, lo que habíamos comentado sobre Pemex, ha tenido pérdidas gigantescas, ha seguido perdiendo dinero, y el gobierno de López Obrador lo presentó como que hubiera tenido un superávit de más o menos, te lo voy a decir en dólares, más o menos como 60,000 millones de dólares, y tuvo la ganancia marginal real que tuvo de los 60,000 fue como de 1,000 millones de dólares. Esa fue su ganancia real. Los otros 59,000 se lo sacaron de la imaginación porque es subsidio que le dio el gobierno a Pemex y lo presentan como ingreso. Imagínate qué locura. Es un subsidio que le da el gobierno de México para que se mantenga a flote y lo presentan como si hubiera sido parte de su ingreso. Y así lo presentan en los libros. Bueno, es una cosa de veras
de locura, de no creerse. Y dos temas rápido más, que ya comentaremos si nos permite Dios la próxima semana. Ahora que están haciendo el trazado del quinto tramo del Tren Maya, que ha sido tan mencionado y que ya lo hemos tratado tanto, han encontrado, fíjate estas cifras, 25,000 monumentos arqueológicos que van a ser destruidos en la ruta de este quinto tramo, solamente de esta quinta parte que va de Tulum a Cancún. 25,000 monumentos. Ni el Estado Islámico destruyó tanto, se me hace. Han encontrado 129 entierros humanos de los tiempos de los mayas y han encontrado pinturas rupestres que tienen miles de años. Todo eso va a ser destruido por el paso del tren de este capricho de López Obrador. Y el último tema, que también quería simplemente dejarlo como encabezado, es el desastre aéreo que se está gestando en México, porque López Obrador presentó un decreto, porque como ninguna aerolínea quiere utilizar el aeromuerto de Felipe Ángeles, pues ahora los va a obligar por decreto a que lo tienen que utilizar. Va a bajar de manera arbitraria las llegadas y salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los van a trasladar al Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero esto ha generado una alarma de la Federación Internacional de Pilotos que están diciendo que ha habido incidentes gravísimos en el espacio aéreo mexicano y que esto tarde o temprano va a causar una tragedia, un desastre, porque como cambiaron el trazado aéreo, los operadores de las, se me fue el nombre, estos que le van diciendo a los aviones. La torre de control, sí. La torre de control. Air controllers, pero no sé cómo se llama. Exactamente, bueno. Controladores aéreos, exactamente. No están capacitados en este nuevo trazado y no están utilizando el lenguaje específico técnico aeronáutico para indicarle a los pilotos. O sea, haz de cuenta que, dicho en lenguaje mexicano, están utilizando, no, compadre, súbele, no, vas muy arriba, bájale poquito, no, bájate otros 20 metros, ¿no? O sea, están violando todos los protocolos de seguridad básicos. Con un trapo conmigo estacionado. Y no ándale, sí, ¿no? Así es, con un trapo amarillo están diciéndole, no, derecha, no, izquierda, no. Quiébrese. Ándale, exactamente, ¿no? O sea, son los viene aéreos que están... Esto es una cuestión de locura, porque fíjate, le están recomendando a los aviones que lleven una carga extra de combustible, porque muchos aviones están llegando casi con el tanque vacío a aterrizar. ¿Por qué? Porque los tienen dando vueltas y vueltas durante media hora en el aire alrededor del aeropuerto de México porque no tienen espacio para aterrizar. Esto es una cosa de locura porque el gobierno de México decidió saturar de manera arbitraria el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y crear un caos para que las aerolíneas tuvieran que mudarse al Felipe Ángeles, al cual nadie quiere ir, porque obviamente no hay condiciones, no hay ni siquiera infraestructura para que salgan de ahí. Es decir, si llegas a tener la desgracia de aterrizar en el Felipe Ángeles, no hay forma de salir. Digo, te puedes ir caminando, ¿no? Pero va a ser como 3 días a la Ciudad de México. Pero no llegan las aplicaciones como Didi o Uber. Los taxis te cobran más caro que el vuelo del avión. Y yo creo que será más rentable si pides un helicóptero, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, no, si tengo que volar, mejor me voy en helicóptero de la Ciudad de México a Santa Lucía para tomar un avión. Es en serio, o sea, parece de locura, pero esta es una cosa absolutamente, que refleja, yo creo que en su totalidad, lo que representa López Obrador y las barbaridades que están haciendo, no solamente en cuestión económica de seguridad, sino también en cuestión del transporte aéreo. Ya sabemos que nos han denigrado de ser un país de nivel A a nivel B, y yo creo que podemos llegar a ser nivel C, donde ya ninguna aerolínea internacional llegaría a aterrizar a ningún aeropuerto de la Ciudad de México, a ningún aeropuerto de México, porque ya no estaríamos cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad que exigen las autoridades aeronáuticas internacionales, ¿no? Un aeropuerto que está dejando mucho que desear y un Tren Maya también que está dejando bastante que desear,
pues vamos ahí batallando, ¿verdad? Por desgracia. Antes de despedirnos, necesito que nos comentes de voladita, si puedes, Miguel, sobre este comentario que me llamó la atención. Dice, otro tema de nuestros países es la infiltración de nuevas religiones, santería, brujería, soca, budismo, etcétera, etcétera. Que eso tampoco, dice él, es gratis este comentario. ¿Qué has sabido? Tú, pues yo te pregunto a ti como hermano de la fe, en catolicismo y todo, pero ¿qué has sabido sobre estos temas ahí en México, obviamente? Bueno, aquí en México sí ha habido un crecimiento exponencial de sectas, sobre todo de sectas cristianas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna denominación cristiana. Pero aquí ha crecido muchísimo todas las denominaciones espirituales o espiritistas, como el budismo y el hinduismo. O sea, todo lo que tiene que ver con la nueva era aquí en México ha tenido un estallido, un crecimiento increíble. Pero también ahora, antes no se veía, tú puedes ir caminando en cualquier calle de Guadalajara, de México, de cualquier ciudad del país, y te vas a encontrar anuncios en los postes de, bueno, en algunos lugares ya no se utilizan, pero aquí todavía hay postes para el cableado eléctrico, etcétera. Anuncios del tarot, ¿no? De que te leen la carta, de que te pueden hacer, de brujo fulano de tal, te hacen trabajos de amarres, de lo que tú ¡wow! O sea, cosas que antes no se veían. Tú dices, bueno, esto es una locura porque es un crecimiento del satanismo. A lo mejor existía, ¿va? A lo mejor existía, pero tienes que buscarlo. Ahorita ya está el descargo abierto. Y era muy, muy secreto, ¿no? Muy discreto, y ahora ya lo hacen a la luz pública. También lo que yo he visto que se han disparado ha sido la veneración a la muerte, que obviamente no tiene nada de santa, sino que este culto satánico, que ya lo sabemos, y que aquí en México también ha tenido mucho crecimiento. Fíjate, yo lo sé, además de primera mano, porque tú sabes que además de la cuestión del periodismo a la que me dedico, tú sabes que yo tengo un producto, una pasta de dientes natural, que no es que esté haciendo un comercial aquí en tu canal, sino mete el golazo, dale, aprovecha. Lo estoy comentando, y yo visito muchísimas tiendas naturistas, pues ese es mi mercado natural, y muchas de las tiendas naturistas ya han girado hacia lo esotérico, por eso yo me doy cuenta. Es decir, tú vas a una tienda naturista donde antes conseguías pues las cosas normales, ¿no? Como una botica, y ahora encuentras que hechizo para conseguir un mejor trabajo, que hechizo para conseguir el amor de tu vida, y figuras de la muerte ahí en la entrada, lo que te da, las que te reciben. Yo, por supuesto, cuando llego a un lugar de esos y veo que son esotéricas, no entro. Yo mi producto nunca lo he vendido en una tienda esotérica porque no quiero que se contamine, no quiero que lo relacionen una cosa con la otra. Entonces, pero me doy cuenta de primera mano cómo ha crecido efectivamente estos cultos que son totalmente contrarios al catolicismo y que se han ido ganando mucho terreno. Y por cierto, ahorita digo que lo mencionan, salió esta noticia esta semana que la Corte Suprema de Los Ángeles le negó una moción precisamente al líder de la secta, la Luz del Mundo, que se funda aquí en Guadalajara, y que tú sabes que fue muy cercana, siempre ha sido muy cercana al PRI, y que ha sido muy cercana a Morena. Tan cercana es que te acuerdas que en cuanto entró López Obrador, más o menos hace como 3 años, en 2019, le prestaron el Palacio de Bellas Artes para hacerle un homenaje al actual líder de la secta, y a esa ceremonia, es que está encarcelado, y a esa ceremonia asistió Martí Batres, que es el actual líder de la... Es que te iba a preguntar. Fue el líder de los diputados de Morena y ahora está trabajando en el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Entonces, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, este tipo de cultos son los que sí se han disparado mucho y que, bueno, creo que sí es una buena noticia, que ojalá que lo mantengan ahí preso y que no lo vuelvan a dejar salir nunca, porque evidentemente es un depredador sexual y un pedófilo, pero detrás de todo este crecimiento de nuevas disciplinas o creencias espirituales retorcidas, pues evidentemente está el demonio. Eso yo creo que todos lo deben de tener claro, ¿no? En un video que hicimos hace mucho al principio con el padre Olivera, me acuerdo mucho que él decía que cuando él fue allá al Tíbet, ya hacia esas partes, a Nepal, etcétera, etcétera, que decía, ahí te das cuenta la bendición de crecer en una sociedad cristiana, porque dice,
no son ni protestantes. O sea, todavía con un protestante tiene un conocimiento trinitario de la vida, o sea, aceptan un Dios trino. Dice, allá no saben ni de nada de eso. Dice, te da gusto encontrarte con un protestante, o sea, tan escaso está la institución que te abrazarías con un metodista, dice yo como cura y no sé qué. Entonces, no dice que es bueno que seas protestante, le está dando un contexto en que, según el padre Vera, si le entendí correcto, pues dice, somos muy bendecidos de tener el cobijo de la cristiandad sobre nosotros. Ahorita, evidentemente, ya un problema, o sea, yo 1000 veces prefiero tener vecino a un evangélico que a tener un budista, un chamanista, o sea, un brujo de amarres, claro, o alguien que le rinde culto, porque pues obviamente hay diferencias, como dice el dicho, hasta entre los perros hay razas, ¿verdad? O sea, sí. Y es una desgracia que esto, fíjate qué triste, yo conocí un amigo aquí en Fort Worth, un misionero bautista, curiosamente, y decía que todas las tierras en Hispanoamérica, la más difícil para evangelizar el protestantismo evangélico, específicamente, no tanto lo otro, era México. Decía, en Puerto Rico pues es más fácil, en otras partes. En México es bien difícil porque, y él lo decía, el mexicano entiende, y él era de la Ciudad de México, por cierto, y decía, el mexicano cuando cesa de ser católico, deja de ser mexicano, o sea, porque está tan unida la cultura, el catolicismo a ser mexicano, que dice, ya se siente exiliado en su propio país y eso hace que sea muy difícil que podamos evangelizar. Entonces, lo que voy con esto es qué ironía o qué interesante paradigma, porque tenemos a los evangélicos en ese entonces batallando para crecer en México, pero estas sectas que son o sea, eso es peor, 1000 veces peor, están teniendo un auge, o sea, que los evangélicos nunca pudieron tener, por así decirlo, en México. Tiempos interesantes que nos toca vivir. Pues yo creo que sí tiene que ver con una contaminación espiritual que se ha abierto puertas muy obscuras a raíz de la legalización del aborto y de toda la labor que ha hecho el narcotráfico, porque acuérdate que muchos de las matanzas que hacen los narcotraficantes son ritualizadas, son rituales que ofrecen al demonio y eso lo va fortaleciendo y entonces al irse fortaleciendo va teniendo más poder de influir sobre la gente y eso ha hecho que más gente caiga en el engaño de estas falsas creencias espirituales que lo único que van a acabar es alabando y adorando al demonio, ¿no? Sí. Miguel, vamos a despedirnos. ¿Con qué nos dejas para el fin de semana? ¿Qué tarea nos dejas, hombre, ahorita que estamos en esta batalla? Bueno, pues lo que habíamos comentado, yo creo que hay que pelear desde el terreno espiritual, hacer mucha oración para que no puedan triunfar los que intentan mantener esta terrible ley del aborto, o sea, que triunfe la vida, pedirle a Dios, también para México, que México sea liberado de esta opresión diabólica en la que estamos sumidos, que estamos viendo una situación espantosa como nunca, y tiene que ver evidentemente con una infestación diabólica. Hay que pedirle a Dios que el único que puede venir a romper esas cadenas, pues es Él, y hay que pedirlo porque yo sé que un protestante puede rezar y todo, pero su oración es como tratar de tener un gotero comparado con una manguera de presión de bomberos, ¿no? Uh-huh. O sea, esa es la diferencia. O sea, sí, pues también es agua y sí cae y sí moja, sí, pero ¿cuánto vas a ocupar para que llegues a tener la misma presión que una manguera de bombero? Bueno, precisamente ese es el poder que tenemos en la religión católica, donde está la verdadera presencia y la única presencia real de Dios está dentro de la religión católica y en el Santísimo Sacramento. Así que de rodillas ante Él hay que pedirle que libere a México de esta opresión diabólica y que mucha gente que está cayendo en el engaño pues pueda ver claramente su error, ¿no? Sí. Bueno, nos esperamos, si Dios quiere, el próximo viernes con Miguel Salinas, comentando más de lo que sucede en México. Ahí lo espero en Telegram, pusimos el link abajo también. Y obviamente suscríbanse a los canales internos. Miguel, de boletita, ¿cuál es el canal alterno que mencionaste al principio? Se llama VIE Boletín de Información, así VIE, como estas letras que están aquí atrás de mí, Boletín de Información, hasta ahí, así lo ponen en YouTube. Y es un canal que ahorita tiene como 700 suscriptores, o sea, lo van a reconocer porque tiene poquitos. Y ojalá además que se puedan suscribir también para llegar a 1000, porque en cuanto lleguemos a 1000, puedo empezar a hacer transmisiones en vivo y nos da ciertas facilidades que ahorita no tengo porque no hemos llegado a ese mínimo. Entonces los invito también a que se suscriban y como siempre, querido Luis, agradeciéndote el espacio que nos permites tener a nosotros como boletín aquí dentro de tu canal
para comentar todas las actualidades de México. Sí, no, ya sabes, aquí tienes tu casa, como siempre. Y a nombre de Miguel Salinas, a todos ustedes que comentaron en el chat, los que contribuyeron también, muchas gracias. Por favor, compartan este video, es la única manera en que podemos hacerle frente a la mentira con la verdad. Y eso comienza con su like, con su compartir ahí en sus contactos en WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí lo espero la próxima semana con más contenido aquí en Reconquista Network. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Pórtense bien, llévense tranquilo, a orar mucho. Y, sobre todo, lo más importante, ¡que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey!